gracias a todos por la invitación. Para mí es un gusto venir a conversar de las cosas que a mí me mueven, me interesan y poderlas compartir desde un lugar en el cual podamos lograr cierto grado de comunicación, de intercambio, en el cual yo siempre aprendo y me parece que aparte estos temas son importantes conversarlos todo el tiempo. En todos los espacios posibles. Así que gracias yo les agradezco por darme la oportunidad de estar acá y conversarlo. Como decía Pedro, yo soy un dinamicista de poblaciones, yo me defino más que un ecólogo, un dinamicista de poblaciones. Me interesa entender por qué las poblaciones de todo tipo de organismos, desde bacterias hasta ballenas azules, pasando por plantas, animales, hongos, lo que sea, Homo sapiens, se expanden, estabilizan y colapsan todo el tiempo. O sea, es una dinámica recurrente en el mundo natural. Entonces, desde ese lugar es que yo un poco hablo, ese es mi lugar de partida para enfocarme a tratar de entender la dinámica civilizatoria, más que civilizatoria, social. La palabra civilización para mí tiene otro sentido más que la aplicamos nosotros. Después lo voy a hablar un poco a lo largo de la charla. Y bueno, para empezar, empecemos con lo que para mí es uno de los grandes problemas que nos persigue todo el tiempo, que es el dualismo, la bifurcación sociedad-naturaleza, hombre-naturaleza, que arranca desde el punto de vista conceptual en el siglo de las luces con Descartes y sobre todo con Descartes, pienso, luego existo, la separación mente-cuerpo, mente-naturaleza, hombre-naturaleza, y también Immanuel Kant con la separación física-biología. Es una división de mundos que hoy día estamos penando. Pero eso es el arranque conceptual, porque el arranque operativo, cuando realmente comenzamos a bifurcarnos del mundo natural que nos sostiene, o del mundo que nos sostiene, fue hace 10.000 o 12.000 años con la agricultura. El 99% de nuestra historia evolutiva, como cazadores-recolectores, estuvimos fuertemente conectados con todos los procesos naturales que nos permitían la existencia y éramos capaces de generar los gradientes de energía y de materiales que nos permitían existir. La agricultura lo que hace básicamente cierra esa relación a una relación autorreferencial basada con una o dos o tres especies más. Y cambia y con ese cierre nosotros y el mundo se metamorfosearon para siempre. Y ahí traje algunas citas que me gusta para usar, para empezar a borrar de a poco esa barra, esa relación sociedad-naturaleza, esa bifurcación, para entender que, como decía Alfred North Whitaker hace 100 años atrás, la naturaleza es un proceso, es algo que se experimenta, es una percepción y por lo tanto es parte todo el tiempo de lo que nosotros estamos haciendo cada vez que vivimos, respiramos, comemos, nos vestimos, producimos. La producción es un proceso que transforma la naturaleza y nos transforma a nosotros. Es parte de lo mismo. Ya lo decía Marx del siglo XIX, con esa frase que a mí me encanta, que es: la historia misma es una parte de la historia natural, de la transformación de la naturaleza en seres humanos. Pequeño gran detalle, todos somos producto de transformar materiales y otras vidas en estas vidas de otros animales, de otras plantas, en vidas humanas. Si no tomamos esas vidas, no tenemos vida, ¿no? Somos heterótrofos, necesitamos comernos a alguien, en el sentido literal y en el sentido metafórico, siempre. Pasa una vaca por el frigorífico, hasta que nosotros cargamos el estanque de combustible en el auto, a alguien nos estamos comiendo. Y eso es algo que tenemos que tener presente. La siguiente. Sadi Carnot ahí en el medio, gran valor, porque voy a hablar algo de termodinámica también, que me parece clave para entender el mundo que vivimos. Alfred North Whitaker, Marx, Descartes y Immanuel Kant. Vale. Ok. ¿Por qué me interesa este tema? Porque primero me interesa desde la dinámica poblacional ofrecer algo que no es tan atractivo,
que es una narrativa diferente a los relatos del progreso y del desarrollo. Es, desde mi punto de vista y de otros muchos investigadores e investigadoras que trabajamos con esta mirada, desde la dinámica poblacional, desde la física, desde la energética, desde las ciencias sociales y políticas, desde las ciencias económicas, es la idea de que estamos ya comenzando a vivir el ocaso de nuestro efímero y extravagante periodo de riqueza. Y ahí voy a mostrar un poco por qué me refiero con extravagante y efímero. Básicamente es porque estamos viviendo expensas de vidas acumuladas durante millones de años en la corteza terrestre por la actividad fotosintética de plantas que captaron energía solar, la convirtieron en carne y huesos vivos, que está ahí enterrada bajo la tierra y que en 100 años la consumimos. Se llama gas natural, petróleo y carbón. Nunca en la historia de nuestra especie, de todo nuestro linaje, accedimos a un tipo de energía de ese tipo. Siempre vivimos de los flujos, como todas las especies de este planeta. Flujos de energía, de captura de luz solar a través de lo que comíamos de las plantas, de los materiales que traíamos de las plantas y de los animales que se comían esas plantas. Siempre fue así. Hace 200 o 300 años comenzamos a encontrar el colchón de la herencia de nuestros abuelos, como alguien encuentra toda la plata de sus abuelos abajo del colchón y se la gasta en un par de noches de juerga. Eso es lo que hicimos como civilización en estos 200 años, con ese tesoro energético construido por la biosfera durante millones de años. Eso hay que tenerlo en cuenta, millones de años. La tasa de consumo, de quema de petróleo, es unas 10 a 100 millones de veces más rápida que la tasa a la cual se acumuló. Para tener una perspectiva. Acá, gracias a eso, es que somos una población de 8.000 millones de personas, y gracias a eso es que nuestras opciones para tener un futuro digno, debido a las leyes de la termodinámica, la primera y la segunda, son limitadas. Es casi imposible, predecir cómo será la próxima transición política, económica y ecológica de la humanidad, pero bueno, vamos a conversar en esta charla cuáles son esas alternativas. Sí, cuáles son las preguntas que a mí me parece que son las más importantes, de qué y quiénes realmente dependemos. Pregunta clave. Y si después que tenemos claro de quién y de qué y quiénes dependemos, recién ahí vamos a saber quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros enemigos. Por lo tanto, de ahí es descubrir la experiencia de volver a pisar, cohabitar y reconocer los territorios. Reconocer un territorio, desde mi punto de vista y de otros investigadores, es reconocer los lazos, las interacciones energéticas y de materiales que mantienen o que determinan nuestras condiciones materiales de vida. Así es. Ok. Simplemente como una estructura, yo diría una no estructura de la presentación, es una serie de temas de los cuales yo voy a estar tocando de forma tangencial algunos y otros de forma un poco más profunda. Voy a argumentar el vínculo entre energía y crecimiento poblacional y crecimiento económico, refleja principios básicos de la dinámica biológica, de toda dinámica biológica y termodinámica. Y los ecosistemas y la economía, o los sistemas socioeconómicos que habitamos nosotros, son básicamente lo mismo, son sistemas de transducción de energía, sistemas de transformación de energía. Por lo tanto, tienen que cumplir con las leyes de termodinámica, la primera y la segunda, que después lo voy a explicar un poco. Por lo tanto, el crecimiento poblacional es una forma de trabajo y producción física, al igual que el crecimiento económico. Los sistemas dinámicos, población humana y su economía evolucionan, cambian, se expanden a costa de la energía libre del ambiente que nos rodea. Eso es inevitable, es así, funciona por termodinámica. Voy a hablar un poco del mundo en el que vivimos, el mundo social, de nuestras relaciones sociales, políticas, de nuestro trabajo. Votamos cada 5 años, pensamos que decidimos cómo va a ser nuestro destino, nuestra vida, y el mundo del que vivimos realmente.
está de vuelta esta especie de esquizofrenia que nos tiene atrapados, este dualismo. Voy a tocar un aspecto que para mí es clave, que es hablar de las condiciones de borde, flujo versus stock. Una economía, una sociedad viviendo de un flujo es un mundo totalmente diferente al vivir de un stock acumulado. En el stock acumulado yo puedo abrir las canillas y regular el flujo. En el flujo yo dependo del flujo. Si el flujo es bajo, voy a tener que apretarme el cinturón, cosa que sabían las sociedades agrícolas de los últimos 10.000 años a la perfección, que cuando las cosechas eran malas, había que había que pasar ese año de una cierta manera diferente, apretándose el cinturón, repartiendo o racionando. Y los cazadores recolectores, ni hablar, sabían perfectamente que había que moverse en el mundo, ir cambiando de lugar para ir buscando esos flujos de energía. Voy a hablar de la gran aceleración, que es ese cortísimo periodo de tiempo entre la Segunda Guerra Mundial y 1970, donde el flujo de petróleo y las condiciones de explotación de petróleo eran tan buenas, básicamente allá por 1930, 1940, por cada barril de petróleo que se invertía para sacar petróleo en un pozo en Texas, se sacaban 100 barriles libres para trabajo. Hoy día andamos por 20, 25, esa es la relación, y bajando. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez nos cuesta más sacar petróleo, cada vez es más caro sacar petróleo. Y ese retorno energético va disminuyendo y tiene su costo. Por lo tanto, pero durante ese breve periodo de tiempo las cosas volaron. Nuestra población se multiplicó casi por 4, ni que hablar del consumo, la cantidad de aviones que volan, que atraviesan en la atmósfera, la cantidad de carreteras, de autopistas, de edificios, de ciencia, de arte, de tecnología, que se expandió durante esos 30, 40 años. Por eso se llama la gran aceleración. Y al mismo tiempo, la proporción de naturaleza degradada, destruida, número de especies que se extinguen, bosques tropicales que se degradan, que se fragmentan, están a la misma par de esa expansión. De vuelta, es simplemente imperativo termodinámico. No hay forma de que esa expansión sea solo creatividad, tecnología y conocimiento, sin que nadie pague los costos. Los costos se pagan. En la biosfera se pagan. Y eso es el mundo que tenemos hoy en día, es el mundo que generamos con la gran aceleración. El mundo que van a tener que enfrentar nuestros hijos, nuestros nietos, no es algo que no es un mundo que va a venir y que nos está esperando, es un mundo que está atrás, que ya está, ya nació. Lo generamos mi generación, la generación de mis padres, la generación de mis abuelos con la gran aceleración. El mundo que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos es el mundo que los viene corriendo de atrás. Es el monstruo que está atrás, no el que está adelante. Ese es un problema para... Ok, primera y segunda ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica establece que la energía se conserva en general cuando se convierte de una forma a otra, mientras que la segunda ley, que es importante, exige que en general la entropía, la energía de entropía, que es la energía que no sirve para generar trabajo, la energía degradada, se mantiene en el mejor de los casos igual o aumenta, no puede disminuir. Por lo tanto, el corolario de eso es que toda actividad de transformación de materiales y energía económica, demográfica, aumento del tamaño poblacional, aumento de la producción, es a costa de la energía libre que está alrededor y es a costa de cada vez más, cada vez que somos más grandes, cada vez que producimos más, contaminamos, degradamos y exportamos entropía al ambiente de nosotros. Entonces, por lo tanto, no existe algo que se llame economía circular o economía verde o que benigna con el medio ambiente. Termodinámicamente es imposible. Da lo mismo el tipo de energía que uno tiene. El proceso genera ese imperativo. Esto simplemente para ver. El planeta funciona a través de recibir luz solar como un gran sistema de transducción de energía con 3 grandes vías. Una vía
es la que alimenta el motor de calor, que es los gradientes de temperatura que se producen entre la superficie de la Tierra y la atmósfera, y entre el ecuador y los polos. Esos gradientes de temperatura, asociados con el diferente grado de radiación solar, como llegan la radiación, la longitud de onda a los polos y al ecuador, o la radiación que produce la superficie al calentarse, que va irradiando, genera gradiente. Ese gradiente empieza a generar un motor que es el clima, movimientos de aire y movimientos del océano. El otro gran motorcito de acumulación energética es esa maravilla que es la fotosíntesis, la magia de las plantas, los grandes hechiceros de la vida en el planeta. Son todos ellos organismos, plantas terrestres, acuáticas, cianobacterias, que agarran la luz solar y hacen magia y la convierten en carne, en carbono, hidrógeno, en tejido vivo, capaz de ser acumulado, generan reservorios que a su vez son usados por otros organismos, los herbívoros, otros organismos, los omnívoros como nosotros, y otros organismos como los carnívoros, y al final otros como los detritívoros, que van armando ese ciclo, y esa materia va funcionando y regenerándose, alimentada de vuelta por los fotones que llegan todo el tiempo de luz solar, y que las plantas capturan y los convierten en materia. Y lo más interesante es que esos reservorios de energía de fotosíntesis, a través de la fotosíntesis, en sistemas vivos, le pegan un par de pelotazos al motor de calor y generan la regulación del clima. O sea, el clima que nosotros experimentamos en la Tierra no es solo producto del motor de calor, de la diferencia de radiación, sino es una acción diaria de los seres vivos, básicamente las plantas regulando los ciclos de agua, los ciclos de nutrientes y regulando las diferencias y los gradientes de temperatura entre polos y ecuador y entre la atmósfera, haciendo que el clima sea vivible. Sin plantas el planeta tendría otro clima, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Sin bosques tropicales estamos fritos. Aumentan 2, 3, 4, 5 grados la temperatura y se acabó la vida para Homo sapiens en el 90% de la superficie terrestre. Ok, fíjate bien. Ok, simplemente lo que tenemos es, cuando uno tiene un gradiente de energía, cuando la densidad de energía en un sistema es desigual con la de otro sistema, existe ese gradiente. Ese gradiente es la fuerza motriz que hace que se produzca transferencia de energía. La segunda ley de termodinámica conecta explícitamente este aumento, este gradiente, con un aumento de entropía, que quiere decir que ese gradiente empieza a aplanarse. Al traspasarse materia y energía a otro sistema, el gradiente empieza a aplanarse. Si no se vuelve a llenar, si no vuelve a recargarse, se aplana. Y si se aplana, ya no hay transferencia de energía. ¿Okay? Los gradientes de energía se igualan mediante diversos procesos de transporte y transformación: difusión, flujo de calor, corrientes eléctricas, reacciones químicas, consumo, producción. Y estos flujos de energía impulsan los sistemas hacia estados más probables, básicamente que se vayan incrementando. El tema es que si se incrementan más rápido de lo que la regulación del gradiente, se produce equilibrio termodinámico y no hay más, hay muerte, se para de producir energía. O sea, esa es la lógica de la... Y por lo tanto, no me voy a meter con estos gráficos, pero simplemente tener en cuenta que la sociedad, la vida colectiva humana, evoluciona de un estado a otro, va expandiéndose, las poblaciones humanas van expandiéndose, las sociedades van creciendo en complejidad, grado de materialidad, tecnología, más arte, más ciencia, más producción, disminuyendo la energía libre del mundo natural. Un sistema económico es un motor de conversión de energía y materiales que incluye de manera irremediable, como dije yo, otras vidas no humanas.
capaz de transformarlas en bienes, servicios, infraestructuras, nuevas personas. Por lo tanto, la tendencia natural es disolver el gradiente, a consumir la energía libre en el menor tiempo posible. Eso es un imperativo termodinámico. Los sistemas abiertos disipativos, como las economías, los ecosistemas, los huracanes, los ecosistemas, maximizan el flujo de energía a través de ellos. Y al hacer eso, reducen los gradientes. ¿Cuál es la diferencia entre un huracán y un sistema económico o un ecosistema? Los huracanes, cuando las condiciones locales desaparecen, chuparon toda la energía de la diferencia de temperatura de la superficie del mar y se empiezan a mover, se extinguen. Las economías y los ecosistemas siguen buscando dónde hay otros gradientes para seguir alimentándose. O sea, esa es la diferencia entre lo vivo y no lo vivo, a pesar que los dos cumplen con los imperativos termodinámicos. Siguiente. Por lo tanto, los humanos somos seres vivos heterótrofos. Comer, transformarnos, vestirnos, trabajar, producir, significa inevitablemente conseguir otros seres vivos para transformarlos en nuestras vidas. Como dice Manuel Ecocha, filósofo italiano, la vida se nutre de vida. Comer, el acto de comer es fusionar dos vidas en uno. Cada vez que nos comemos un pedazo de asado, estamos transmutando una vaca en nosotros. Estamos habitando, estamos haciendo que una vaca viva en nosotros. O una lenteja. Exactamente lo mismo. O un pedazo de lechuga. Por eso a veces discuto con los vegetarianos. Simplemente te estás perdiendo la vida. Da lo mismo. Ok. Empecemos por el principio. ¿Cuándo los humanos nos volvimos humanos? Gran pregunta para muchos arqueólogos. Y tiene que ver con varios procesos claves, la construcción de nicho, que lo voy a explicar un poco, evolución cultural y cooperación, que son las bases de la dinámica poblacional de Homo sapiens. Pero no solo de Homo sapiens, de todo nuestro linaje de género Homo, e incluso de algunos australopitecinos. La vida de cazador-recolector en nuestro linaje es un cambio de tal magnitud comparada con nuestros ancestros más cercanos en términos de cómo vivir, que nos cambió para siempre. La vida de cazador-recolector implica una gran diferencia con la vida de frugívoro o herbívoro, que es la vida de nuestros parientes más cercanos, de género Pan, los chimpancés y los gorilas. Implica conseguir alimento de forma cooperativa. La siguiente. Y conseguir alimento de forma cooperativa en los grupos humanos solo se pudo expandir a través del aprendizaje cultural y de las innovaciones culturales para poder diseñar herramientas, técnicas, tácticas para poder conseguir más y mejor alimento. Y eso básicamente genera esta especie de feedback positivo en el cual poblaciones grandes de cazadores-recolectores son capaces no solo de tener más innovaciones por unidad de tiempo, sino que esas innovaciones implican innovaciones que nos generan mejores condiciones para alimentarnos, o somos capaces de cazar otras cosas, de comer otras cosas, de cocinarlas. El fuego fue clave. O sea, nosotros como especie somos hijas del fuego. O sea, sin fuego, hace 800.000 años atrás, en Homo erectus y Homo heidelbergensis, nunca hubiera habido especiación para Homo sapiens. Pero básicamente es eso, el tamaño poblacional permite que las innovaciones se difundan entre los grupos sociales como los virus. Con grupos sociales pequeños y aislados, las innovaciones mueren ahí. O sea, cualquier integrante de un grupo de cazadores-recolectores que se le ocurre es capaz de inventar algo interesante y que le permite acceder a nuevos recursos. Si no hay poblaciones cercas, es el mundo abierto de los cazadores-recolectores, esas innovaciones desaparecen. Eso quiere decir que hace 70, 80.000 años atrás, cuando explotaron la mayoría de las innovaciones culturales que están presentes solo en los cazadores-recolectores de la actualidad, no era porque hace 70.000 años nos volvimos de repente mucho más inteligentes que hace 200.000 años atrás. No. Simplemente el tamaño poblacional en África logró una densidad suficientemente grande para que todas esas innovaciones se contagiaran y pasaran
básicamente entre todos los grupos, que le permite a esos grupos agarrar un montón de baterías tecnológicas y salirse de África y poder migrar de África con éxito, armados de un montón de baterías tecnológicas, sociales y culturales, para vivir en ambientes totalmente nuevos. Y nos fue bárbaro. Se genera esta especie de rueda de mayor tamaño poblacional, mayor tasas de innovación. Al haber mayor innovación, las innovaciones van en su 99% enfocadas a mejorar el gradiente de energía, o sea, sacar más energía y materiales de la naturaleza. Por lo tanto, se saca más energía natural y materiales de la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la capacidad de carga o el tamaño poblacional, que aumenta las innovaciones, que aumenta el gradiente de energía. Es un feedback positivo. La población empieza en esa rueda de insostenibilidad, de cada vez somos más y cada vez nos va mejor. Y cada vez inventamos más cosas nuevas y cada vez hacemos cosas más diversas, comemos cosas más diversas. Ahí mira, uno inventó un nuevo anzuelo para pescar algo que no pescábamos, y eso ya en 100 años, en 4 o 5 generaciones, ya la tiene todos los grupos sociales de toda un área entera. Así funcionó. Ok, la siguiente. Por lo tanto, la aceleración de la innovación y el establecimiento de un aprendizaje cultural acumulativo más fiable dependen de los cambios en el entorno social, en particular el cambio poblacional, el tamaño poblacional. La acumulación cultural entonces es más fiable en mundos sociales más amplios que en los más pequeños. El pico de innovación del Pleistoceno tardío, hace unos 50.000, 60.000 años, refleja este cambio en el entorno social más que un cambio en nuestras capacidades cognitivas individuales. Y eso está bastante bien discutido hoy día, yo diría en los últimos 10 años, en antropología evolutiva, en la gente que trabaja en esa área. Por lo tanto, nuestro linaje siempre ha vivido dentro de sistemas económicos que dependen de la transformación colectiva de materiales y de energía. Así, poco para mostrar la siguiente. Para cerrar esta parte de nuestra historia, la estrecha conexión entre la forma de cooperación y las innovaciones culturales acumuladas son el punto de partida para entender la dinámica poblacional de Homo sapiens. El principio de cooperación, retroalimentación positiva, representa una de las dos fuerzas básicas en la ecología de poblaciones, y en general la dinámica poblacional de los homínidos ha estado siempre alimentada por la energía para echar a andar esta maquinaria de cooperación, expansión, cooperación, expansión. Sin embargo, este circuito puede sobrecalentarse. ¿Cuándo? Cuando toca los límites biofísicos de un área o de una región. ¿Qué pasa con los cazadores-recolectores? En un mundo vacío se mueven. Se mueven. Cuando las cosas empiezan a escasear, se mueven. Y eso hicieron durante 200.000 años. En bandas tremendamente equitativas, tremendamente democráticas. La vida de los cazadores-recolectores es una vida de formas cooperativas de extraer energía y de distribuirlas. La vida de los cazadores-recolectores es básicamente el freno evolutivo que nuestra especie, nuestro linaje, le puso a los matones y a los avivados. En un mundo de cazadores-recolectores, el matón está muerto, el avivado está muerto. ¿Y por qué? Uno podría decir, no era porque fueran más inteligentes o más tengan un compromiso ciudadano mejor que el de nosotros, simplemente porque las condiciones de vida, las condiciones para poder cazar, recolectar, hacen que el trabajo cooperativo en grupo sea constante, todo el tiempo, y sea cara a cara. Entonces ustedes se pueden imaginar que un Homo erectus de hace 1 millón de años en África Oriental, después de estar 2 días siguiendo una manada de ñus, al final encontraron un ñu recién cazado por una manada de hienas. Imagínense en 30, 40, 50 Homo erectus, hombres, mujeres, niños, empiezan a conversar y dicen, bueno, vamos a sacarle el ñu a esta pelotuda de la hiena, y empiezan a coordinar, armar quién va primero,
quién arma un palo, quién agarra un palo y le prende fuego, quién le grita a la hiena más grande, que es una hembra, probablemente una hembra dominante, quién va por el otro lado y le pega un par de palazos a algún cachorro para que chille y se distraiga. Y están 8 horas tratando con éxito de espantar a un grupo de 20, 25 hienas que habían matado un ñu de 200 kilos de carne, que básicamente con eso el grupo se asegura la comida de la quincena. Luego que hacen eso, y de repente alguno de los integrantes se perdió un dedo o un brazo con una mordida de una hiena, se imaginan que no hay espacio para que algún pelotudo llegue y diga, la mitad del ñu es mío. Porque yo soy el más grande, el más fuerte, el que coordina. Ese tipo estaba en ese momento muerto. O sea, en ese momento, entre los gurises, las hembras y los machos, le pegaban 4 pedradas, 5 puñaladas y se acababa el problema. El matón, hasta ahí llegaba la vida del matón. Ni que hablar del tipo que estuvo esas 8 horas escondido atrás del grupo, que no se animó a ir al frente cuando le tocó ir a espantar a alguna hiena, el avivado, digamos, que quiere sacar provecho, cuando le tocó el reparto. Le dijeron, no, hermano, vos te vimos todo, que no fuiste capaz de acercarte para afuera. O sea, la fuerza de selección en contra del matón y el avivado en los grupos de cazadores-recolectores está fuertemente asentada y está constatada por casi todos los estudios antropológicos modernos de cómo funcionan las sociedades actuales de cazadores-recolectores. Tienen una fuerte tirria y rechazo al matonaje y al avivado, cosa que todavía nosotros lo tenemos, solo que no podemos llevarlo a cabo. Vivimos en sociedades, las agrícolas, que hace 10.000 años están capturadas por los matones y los avivados. Eso lo vamos a ver después, de alguna forma. Pero no es que fueran mejores ciudadanos que nosotros, es que la forma de vivir y de extraer energía ya generaba las condiciones para que ser avivado o ser matón no fuera redituable. Okay, la siguiente. Sin embargo, hace unos 12.000 años, 14.000 años, comienza lo que les decía yo, la gran transformación social, económica, política y demográfica de nuestra especie, que es básicamente la expansión de la agricultura como comienzo del aislamiento y la autorreferencialidad. Y no cualquier agricultura. La agricultura que importa es la agricultura de granos anuales. Es un proceso que nosotros hemos visto de expansión, dominancia, jerarquización, control de las élites y desigualdad. Cada vez que aparecen ciertos tipos de cultivos que generan muchísimo excedente en energía, que son capaces de ser guardados mucho tiempo. O sea, los granos de trigo y de cebada pueden durar 5 años, ser usados para alimento, maíz más de 2 años, quinoa. Siempre que aparecen esos cultivos, aparece primero una expansión demográfica, órdenes de magnitud de incremento poblacional en esos lugares, nos va mejor, como grupo nos va mejor. Expropiación de la energía solar. Por primera vez somos capaces de expropiar energía solar a través de cerrar territorio, superficie y cultivar 1 o 2 especies o animales y usarlos solo para nosotros. Es un proceso de expropiación. Una transición demográfica abrupta en la escala del tamaño poblacional, la especialización en la economía, un incremento del metabolismo social, de la cantidad de energía por unidad de tiempo, del flujo que extraemos de un ambiente. Eso hay que tenerlo claro. O sea, la agricultura es una maximización impresionante en relación a cazadores-recolectores de la cantidad de energía que fluye por unidad de tiempo por una misma superficie. Dominación de los ecosistemas, intensificación del flujo de energía y materiales, como les vengo diciendo, básicamente se cumple con algunos de los principios biofísicos de máxima producción de entropía, de máxima producción de máxima dispersión de energía, etc. Y organización jerárquica, desigualdad y la subyugación de los individuos para promover el éxito social. Individuos o grupos de la población que dejan de
o viven en mucho peores condiciones que otros, pero que no son capaces de irse. Después voy a tocar un poco el tema, que es básicamente vivir en lo que se llama un caged land, una tierra atrapada. Y eso, uno vive en una tierra atrapada básicamente por dos razones. Una, por tamaño poblacional, el mundo está tan lleno que no tenemos dónde ir. El segundo es porque uno vive en un ambiente social tan agresivo entre grupos sociales que la alternativa es o vivo como un indigente, o un explotado, trabajando la tierra 18 horas al día para el príncipe o la nobleza de la región, o soy esclavo o muerto en la sociedad al lado. Porque el grado de competencia entre grupos es altísimo, cosa que empieza a suceder en el Neolítico en los últimos 8.000 años. Okay. Siguiente. Por lo tanto, los factores que hacían rentable la cooperación se vieron totalmente socavados en el Holoceno. O sea, la agricultura socava, erosiona esos factores que hacían rentable el cooperar en las cazadores recolectores. Las sociedades agrícolas finalmente se volvieron extraordinariamente desiguales. La historia del Holoceno es la historia del escape de los oportunistas y los matones al control del grupo. Es una historia de éxito de esos grupos, de esa psicología o de esa forma de operar en comunidad. La expansión comunitaria y agrícola más familiar, el uso de la tierra en grupos más cerrados, promueven el hecho de que uno no sepa quién es el otro, que no sepa quién hace el otro, qué es lo que tiene. La estima de los iguales importa menos. En cazadores-recolectores, lo que más importa para un cazador-recolector hasta el día de hoy es el prestigio. Es lo que la comunidad y el grupo social piensa de uno. Eso es lo más importante para los cazadores-recolectores. En los grupos agrícolas, en las sociedades agrícolas, lo que uno tiene, las hectáreas de tierra, las cabezas de ganado, los sacos de trigo acumulados, pasan a ser más importantes que lo que uno es. En resumen, una vez establecida la agricultura con sus consecuencias económicas y demográficas, se pierde, como les decía recién, la opción de mudarse, las élites se vuelven más difíciles de controlar, especialmente si se establece un mundo de relaciones intergrupales depredadoras, que es la característica que empieza a ocurrir con la agricultura. Estas sociedades expansivas, con guerra, élite, guerra, colapso, expansión y conquista de territorios vecinos, es la firma del imperio de las dinastías chinas, de todos los imperios europeos, desde el norte del Mediterráneo, Egipto, el imperio miceno, el Levante, la luna fértil, Grecia, ni que hablar del mejor de la escuela, que es Roma. Y acá en Sudamérica igual, Huari, Tiwanaku, Moche, Nazca, incas, aztecas, mayas, son sociedades expansivas, desiguales, guerreras, que viven luego que se alcanza la expansión. La única forma de seguir manteniendo los niveles de vida es conquistando otras tierras, otras vidas, y eso genera básicamente esas dinámicas de guerra y colapso. Okay. Y básicamente esto que es súper importante, las dinámicas agrícolas se dan, no en todas las sociedades agrícolas, se dan en las sociedades agrícolas que cultivan granos, porque los granos son saqueables, expropiables, se pueden acumular. Siguiente. Ok, vamos a meternos un poco ahora en expansión, pero bueno, cuando uno ve la dinámica de estos sistemas, y de vuelta, ahí van a tener que hacer un poco de acto de fe, desde Roma, Levante, en adelante, el Imperio Chino, los últimos 10.000 años son una historia de la misma dinámica que se repite y se repite a lo largo de todo el planeta, da lo mismo si es Roma, si son la civilización Huari en los Andes centrales, si son los mayas, si son los faraones de Egipto, si son los asirios, si son los griegos, da exactamente lo mismo. La dinámica es tremendamente predecible y es una dinámica de expansión, innovación, rendimientos decrecientes, decadencia, estancamiento, colapso, guerra, hambruna, epidemia y desaparición o debilidad de las élites y recuperación luego poblacional, demográfica, cultural, innovación, de vuelta. Se construye otro mega monstruo agrícola con desigualdad, jerarquía, élite, que dura 100, 200, 300 años para colapsar y volver a caer. Cuando uno ve lo siguiente,
Cuando uno ve, por ejemplo, lo que yo llamo los dos grandes nichos ecoculturales agrícolas de los últimos 2000 años, que es la China imperial y Europa, uno ve casi una dinámica sincrónica. Estas son las tasas de crecimiento. Mayor a cero es crecimiento poblacional, valores negativos es colapso. La población se encoge, la civilización pierde materialidad, pierde orden social, presión y hay guerras y mortalidad. Esto es, miren, China y Europa van de la mano. Esta es la caída de Roma en el año 200, 300, 400, la caída del imperio Han del Este, ¿no? Básicamente agarraditos de la mano. Luego, entre el año 500 y el año 1000, durante el periodo cálido medieval, expansión de ambos imperios, de ambos tipos de... Esa es la diferencia. En China tenemos un solo sistema político, en Europa varios. Es más, pero la dinámica es la misma. En el 2 cae la expansión de las tribus mongolas y la caída de la dinastía Song. En 3 es la gran hambruna del siglo XIV, con el colapso y el comienzo de la pequeña edad del hielo. En el siglo XVI en Europa no llega a haber colapso, pero sí hay un estancamiento. Hay colapso en algunas sociedades, pero no en todas. China colapsa. Y luego ya la dinámica se empieza a separar. China sigue en esta dinámica hasta tener casi un colapso en la mitad del siglo XVIII, que es la rebelión de Pekín, la crisis de la dinastía Qing, de la última dinastía china, con una guerra civil que murieron más de 50 millones de personas. Y Europa se dispara. La única razón por la cual Europa se dispara respecto a China es que Europa tenía, sobre todo Inglaterra, tenía carbón ahí abajo nomás, cerquita de las ciudades. China no ha logrado ahora logró explotar el carbón porque hay petróleo y le permite acceder a carbón que no estaba accesible. Ahora lo puede acceder porque usa petróleo. Esto es para mostrarles un poco algunas gráficos, algunas representaciones de lo que fue la gran hambruna del siglo XIV. El siglo XIV se asocia mucho con la peste negra, pero la hambruna de 1320 en el norte de Europa fue terrible. La llegada de la edad del hielo, de la pequeña edad del hielo, fueron 3-4 veranos muy fríos y muy lluviosos, que hicieron fallar básicamente todas las cosechas de cebada y de trigo. Generaron a una Europa que venía creciendo demográfica y cultural y económicamente desde la caída de Roma. O sea, Europa venía creciendo desde el año 500, 600, complejizándose, ustedes tienen que recordar. O sea, París fue construida en el año 1000 y algo, las universidades en el año 1000 y algo. O sea, toda la arquitectura gótica es parte de ese periodo de expansión y de lujo. Y de repente llega la pequeña edad del hielo y el sistema colapsa. La gente, o sea, los cuentos de Hans y Gretel vienen de esa época. O sea, el canibalismo fue algo bastante usual en algunas regiones del norte de Europa durante esos años. Ok, siguiente. ¿Se sabe quién es el cuadro? No. Lo saqué, me gustó y lo saqué. Ok. Para entender entonces el mundo que vivimos hoy, es imprescindible entender que lo que estamos haciendo básicamente es expropiar energía solar de los cultivos y los bosques, como lo hemos hecho en los últimos 10.000 años, pero ahora con esteroides. O sea, es la misma maquinita expansiva, pero ahora le inyectamos los esteroides. ¿Qué son los esteroides? Es, de vuelta, es fotosíntesis. O sea, no es tecnología, no, es fotosíntesis, energía química, biológica acumulada bajo la corteza, que ahora le inyectamos al sistema y que hacemos que el sistema empiece a funcionar mucho más rápido y más expansivo que lo hacía en los últimos 10.000 años. Esa es la revolución industrial. O sea, obviamente con esa inyección de energía se producen los cambios en las formas de producción, en las formas de relacionamiento, en la política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin petróleo, sin
carbón primero y sin petróleo, no existiría el mundo que hoy estamos viviendo. Siguiente. Esto es simplemente para mostrarles las transiciones entre 1850 y 1950, lo que yo llamo el imperio del carbón. Son 100 años en los cuales el mundo industrial estaba sostenido por la quema de carbón, eso Inglaterra a la cabeza, generando el imperio británico, que es un imperio sostenido por carbón. Y se desarma el imperio, se cae, se desestructura con el surgimiento del gas natural y el petróleo. Es muy reciente. Estamos hablando de que recién después de la Segunda Guerra Mundial, la mitad de nuestro metabolismo social pasa a ser petróleo, y sobre el año 1960, 70, recién pasa a ser el 80%, que es como andamos hoy. Hoy en día, entre el 80 y el 85% de nuestro metabolismo social global es petróleo y gas natural. Siguiente. El otro que a mí me gusta mucho es hablar de que a medida que una población crece y se crece más rápido, el tiempo se comprime, aunque parezca medio raro. Pero hay una forma de estimar cómo percibimos el tiempo con el crecimiento poblacional. Es bastante, después que se lo explique, es bastante intuitivo. Miren, durante casi 10.000 años, cuando uno ve las tasas de crecimiento anual de la población, cuánto era lo máximo que se crecía anualmente, uno puede calcular, asumiendo, a pesar de que no lo fuera, asume el crecimiento exponencial, la ecuación de crecimiento exponencial, y saca cuánto es el tiempo que se llama tiempo exponencial, cuánto es el tiempo que demoraría la población en multiplicarse por el factor exponencial, que es 2.7, casi triplicar. O sea, cuánto se demoraría la población que tenemos hoy en triplicarse. Durante 10.000 años, el tiempo de triplicación o de 2.7 de cambio de la población mundial era 3.912 años. ¿Qué quiere decir esto? Que para la mayoría de las personas que habitaron durante 10.000 años el planeta, el mundo era siempre el mismo, demográficamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que uno salía a la calle, veía a sus vecinos, siempre veía el mismo número de vecinos. Siempre veía la misma cantidad de gente cuando viajaba en el caballo o iba al pueblo. No había cambios mayores en cómo uno percibía el demográfico. Cuando la población empieza a crecer, eso empieza a cambiar. A medida que la población empieza a acelerarse, sobre todo con el crecimiento, con la revolución industrial, estamos llegando que entre 1950, 1960 al 2000, el tiempo exponencial, ese tiempo para multiplicarse por 2.7, pasó a ser 60 años. De 3900 a 60. ¿Qué quiere decir? Todo lo que nosotros vivimos en ustedes recuerdan su niñez, yo recuerdo mi niñez, y esto estaba vacío. Comparado con ahora, ¿no? La cantidad de autos, la otra. Eso significa que el tiempo se cumple. O sea, empezamos a pensar, los cambios los experimentamos durante nuestra vida. O sea, y eso ya está comenzando a dejar de ocurrir, porque ya no puede seguir comprimiéndose, ya no podemos seguir creciendo. La siguiente. Esto es la gran aceleración, para que vean esto, la tasa de crecimiento poblacional contra el tamaño poblacional. Acá tenemos una relación positiva, que es el feedback positivo, alimentado, esto es previo 1700-1840, crecimiento exponencial. Desde 1850 a 1940 hay una expansión, a medida que más crecemos, más rápido crecemos, pero cuando le metemos la inyección de petróleo a ese monstruito, la curva se levanta, explota en 30 años. Y básicamente eso es lo que yo llamo la gran aceleración. La gran aceleración es el monstruo que nos persigue, no el que nos está esperando. Siguiente. Para ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? La parte energética. Un Homo sapiens promedio consume hoy en día, nosotros en promedio consumimos alrededor de 50.000 kilocalorías. Es lo que gastamos en el día en toda nuestra vida. Eso es equivalente a lo que gastaría un gorila de 4 toneladas. Que no existe un gorila de 4 toneladas. Es como un King Kong, exactamente. Un King Kong gastaría esa cantidad de energía para alimentarse y mantenerse vivo. Multipliquen eso por 8.000 millones.
pero hay variabilidad. Hay lugares en la Tierra donde las personas siguen consumiendo lo mínimo para sobrevivir. Y hay otros donde consumen casi lo que consume una ballena de 30 toneladas. Estamos hablando de Estados Unidos. Lo que consume un americano promedio es lo que consume en el océano una ballena franca o rorcual de 20 o 30 toneladas. Ok. Y lo podemos ver de otra cosa. ¿Cuántos esclavos energéticos nosotros necesitamos para vivir hoy en día? ¿Cuántas otras personas energéticas, no reales, nos están ayudando todo el tiempo para tener la vida que nosotros tenemos? Calefacción, lavado de ropa, transporte, son entre 20 y 30. Y en algunos países más de 100. Es como vivir con 100 esclavos energéticos. Ok, siguiente. Esto simplemente para mostrarle la conexión entre crecimiento poblacional, crecimiento de la tasa de energía, crecimiento del Producto Bruto per cápita global, crecimiento del Producto Bruto total, el ROI, que es el retorno energético por barril extraído de petróleo, y la tasa de crecimiento del CO2 en la atmósfera. Lo que vemos acá es básicamente que población, energía, economía van agarraditos de la mano. Tenemos la expansión del carbón, la gran aceleración y ahora, digo yo, la gran retirada. Nos venimos cayendo demográficamente, nos venimos cayendo de energía, nos venimos cayendo en términos de crecimiento económico. Venimos declinando. El sistema está agotado. Pero la tasa de crecimiento de CO2 en la atmósfera sigue creciendo. A pesar que el bicho nuestro está girando más lento, está creciendo cada vez más lento, la acumulación de CO2 en la atmósfera se sigue disparando. Eso para otro país, pero después lo vamos a hablar. Tiene más que ver con que la atmósfera está respondiendo más que a la velocidad a la cual nosotros funcionamos, está respondiendo al tamaño del cual hemos creado. O sea, la tasa de crecimiento de CO2 responde más al tamaño de nuestras sociedades, más que a lo que estamos emitiendo y consumiendo día a día, hoy día. Eso es un problema, porque lo que nos dice que la única forma, si queremos frenar el cambio climático, tenemos que colapsar. Es medio grande. Siguiente. Esto es un poco lo mismo, no voy a detener, pero son análisis parecidos. La siguiente. Ok, para cerrar ya. El antropoceno es el periodo en el cual el sistema terrestre está comenzando a reaccionar al tamaño y consumo histórico de nuestra civilización o nuestra sociedad. Estamos en un periodo de cambio climático, es la respuesta del sistema terrestre a nuestra presencia, y a nuestro consumo y a nuestro tamaño. El número de personas expresa la suma de todas las actividades económicas, sociales y culturales, y es directamente proporcional a la cantidad de entropía, de energía degradada que estamos generando en el planeta. Y el planeta, a mí me gusta esa expresión, la palabra planeta viene del griego planaumai, que es errar, extraviarse. El planeta no es nuestra casa. El planeta es como una nave que va derivando sin rumbo, y después nosotros estamos arriba, vamos a tener que ir adaptándonos, cambiando y amigándonos con la misma. Siguiente. Sí, ya. Esto no, seguimos. La siguiente, sí. Ok. Soluciones. No voy a hablar de soluciones porque no las hay. Sí, pero sí hay una forma de mirar esto, que es pasar de lo que digo yo, de la gran aceleración a la gran retirada. Estamos en el doble dilema de buscar prosperidad global y mitigar cambio climático, pero ante un cambio de trayectoria que implica básicamente reducir nuestro tamaño, nuestro consumo, nuestra presencia en la biosfera. Ya comenzó, yo siempre lo explicito en mis clases, el comienzo del fin de nuestro nicho sociocultural o de nuestra sociedad termoindustrial o industrial ya comenzó hace 40, 50 años. Estamos en la fase de estancamiento, vamos hacia el colapso. Es algo que yo he visto y lo hemos visto los dinamicistas poblaciones y los arqueólogos y antropólogos en los últimos 1000 años en forma
miles de veces, cientos de veces en cientos de sociedades. La segunda ley impone agotar la densidad energética circundante, un límite al crecimiento de todos los sistemas, y eso es un poco lo que uno podría discutir, la necesidad de hablar de límites, la necesidad de poner arriba de la mesa que vivimos en un mundo finito, limitado. Una transformación ambiental de tal magnitud que ya está gatillando las reacciones del sistema terrestre a escala global. Y que está afectando a los sistemas que estamos viviendo. Estamos siendo testigos de la desintegración de los sistemas políticos e institucionales del siglo XX, hoy en día, aunque no nos gusta reconocerlo. Estamos viendo cómo la política pierde capacidad de cambio, capacidad de fuerza y tracción, y simplemente pasa a ser un juego en el cual nada cambia y todo sigue igual. Siguiente. Por lo tanto, a mí me parece que más que respuestas, lo que me motiva es pensar en qué preguntas son las necesarias. Para mí la pregunta es cómo vamos a habitar un mundo reactivo y exhausto. Un mundo que se está quedando sin minerales, sin sistemas naturales, sin especies, sin polinizadores, con agua degradada, sin acuíferos, con océanos acidificados. ¿Cómo vamos a vivir en un mundo exhausto? Esa es la pregunta. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo imaginamos un territorio habitable? ¿De qué y quiénes dependemos? ¿Quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros enemigos? ¿Cómo innovamos dispositivos culturales para controlar a las élites? ¿Y cómo construimos sociedades capaces de controlar y democratizar el poder energético? Básicamente la potencia. Energía dividido tiempo. Siguiente. Por lo tanto, la integración de las economías nacionales sigue en una global. No vamos para atrás. ¿Cómo se enfrentará una simplificación inevitable? O sea, ¿cómo pasamos de un stock de energía a flujos? De vuelta, para mí la pregunta es, más qué tipo de energía vamos a usar, es cómo las vamos a controlar y usar. Lo mismo si son renovables o no renovables. ¿Quién toma la decisión de cómo vamos a controlar y decidir los flujos de energía? La noción de entidades no humanas de Bruno Latour para mí es clave, de bienes comunes y universales, bienes que son superiores a nuestra presencia en el planeta. Si a mí me avisa, por ejemplo, yo siempre lo digo, acá en Uruguay, que vivimos en un país muy particular, el soberano de este país es la pradera natural. Sin pradera natural, ninguno de nosotros estaríamos acá. La pradera natural en estos días, y hace más de 100 años, está siendo severamente degradada por nuestras actividades. Y Uruguay es pradera natural, no hay nada más que pradera natural. Ese es el soberano. O sea, la noción de bienes comunes y universales de Herman Pilat habla de la necesidad quizás de empezar a pensar en sistemas en los cuales el dueño de los bienes comunes y universales son los ecosistemas. Y humanos, nuestra producción, nuestra presencia es a través de ser usuarios de esos bienes, compartidos con otros que son fundamentales para que sigan existiendo acuíferos, agua limpia, suelos capaces de producir alguna cosa. Y eso significa poner bajo discusión otra vez las nociones de territorio, propiedad y uso, sin lugar a dudas. Reconocer la cohabitación universal en los ecosistemas y pensar la copropiedad como la copropiedad no solo entre humanos, sino con no humanos, nos ayudaría a vivir en un mundo exhausto, sobrepoblado y compartido. Para terminar, les agradezco la paciencia. ¿Hacia dónde vamos? A mí me gusta pensar que vamos hacia, como decía Úrsula Le Guin, estamos volviendo a casa. ¿Qué es volver a casa? Es 10.000, 5.000, 20.000 años más, volver a ser cazadores recolectores, de nuevo. Nos mandamos nuestra aventura, nuestra trasnochada, nuestra expansión primero agrícola y después industrial. Dejamos un planeta exhausto y llegó la hora de retirarnos. El tema es cómo hacemos esta retirada mientras. Pero yo no tengo dudas que en 20.000, 30.000 años probablemente lo que queden sean sociedades igualitarias, menos pobladas, de Homo sapiens habitando el planeta como 70.000 años, en grupos
familiares, reducidos, comunitarios, igualitarios. Es una idea, un sueño que tengo. Me gustaría volver a ver cazadores recolectores en la pradera rioplatense. Me encantaría ver de vuelta el Milodon Populator, o sea, el tigre diente de sable, y los perezosos gigantes, pero eso me lo quitaron los primeros humanos que pisaron esta tierra. Así que les agradezco por la paciencia y gracias. Se pueden hacer preguntas si alguien tiene. Evidentemente que van a haber preguntas, ¿Alguno que? A ver, Eugenio, perdón. Eugenio. ¿Cómo se compagina esta presentación con la idea de que antes de la presencia del ser humano sobre la Tierra, también había ciclos en donde la superficie terrestre se hacía inhóspita para la vida humana? Y no había vida humana que alterara esa situación. Como lo dije, el micrófono. Un poco como expresé, el planeta es una nave, está en constante transmutación y toma y daca de vidas y no vidas. Pero sí hay una cosa importante que hay que notar. El planeta ha venido evolucionando con un incremento hasta estos últimos, yo diría 500 años, un incremento de la complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Que termodinámicamente el planeta ha ido acumulando vida y complejidad de vida a lo largo de los 4.000 o 3.500 millones de años de existencia de la vida. Ha tenido un proceso, y en entremedio esa acumulación ha sido con genocidios, con mortalidades masivas. La oxidación de la atmósfera produjo la mortalidad, casi la desaparición de todas las bacterias anaeróbicas del planeta y la forma de una nueva forma de vida que empezó a tomar el control, y así ha sido constantemente. Entonces, siempre ha sido así. Nosotros simplemente estamos en la última minuto de historia de esa transformación. Y hemos experimentado otras naturales, las glaciaciones. Hace 80.000 años éramos 4 especies de humanos, no una. Y ahora quedó una sola. Pero éramos 4, Homo sapiens, Neanderthalensis, Denisoviensis y Floridensis, cohabitando el planeta, incluso con reproducción entre algunas de esas especies. Es un viaje. Perdón, una preguntita nada más. Estamos acá. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Donde se termina la roja. Perfecto. Está bajando. Ahí. Y acá estamos con 8.000 millones. ¿Quiere decir que una de las soluciones sería la reducción de la población mundial? Yo no la veo, no creo que sea una solución. Bueno, por una teoría conspirativa, plantea que la solución, una de las soluciones sería justamente el reducir la población mundial. ¿Solución para qué? Para que no se produzca esto. Igual se va a producir. Se va a producir a través de una tecnología actual. O sea, mortalidad masiva. No. Estamos hablando de que llegamos acá a través de una tecnología que fue avanzando a través de la historia desde digamos, la revolución industrial hasta ahora. La tecnología fue también exponencial. Esa misma tecnología no nos puede ayudar a superar. Bueno, hay un pequeño problema. A ver. El primer problema es que asumimos que la tecnología no tiene trasfondo energético, y es todo lo contrario. La tecnología es consecuencia del petróleo que quemamos. Sin energía, si nos quedamos sin energía, que es lo que nos estamos quedando sin energía, no hay tecnología. O sea, la tecnología empieza a degradarse y a caer. O sea que también está bajando la tecnología. Hace 30 años que está bajando la tasa de innovaciones en muchas áreas
la tasa de impacto de esas innovaciones en el bienestar o en la economía o en ciencia, por ejemplo, es algo, acá tengo algún científico que está por allá, hay varios papers que hablan del grado de impacto, del número de innovaciones, a medida que los últimos 20 años la tasa o el número de innovaciones tecnológicas y científicas ha crecido, pero su impacto es cada vez menor, cada vez más chico. En la población, en la calidad de vida, por ejemplo, la robótica es una tecnología que recién está empezando. Sí. Y eso va a impactar en negativo en la población. Yo no tengo idea, pero sin energía no hay robot. Claro, no, Eh, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. O sea que la tecnología también depende de esa energía. Energía y población, son todo lo mismo combo. Perfecto. Pero la energía también, tomamos la energía a través, por ejemplo, del sol. Sí. La tecnología nos puede superar a ese tipo de tomar la energía del sol por otra cosa, por la energía del mar, por la energía del aire, por la energía... Hay un tema termodinámico ahí. El gran secreto del petróleo, que nunca se dice, es que es energía trabajada. No toda la energía, por más que sea infinita o que sea muy abundante, sirve. Lo que sirve es energía capaz de hacer trabajo. Y el petróleo tiene una característica que es energía laburada durante millones de años por la fotosíntesis. Ya está lista, no hay que hacerle nada. No hay que destilarla, un par de procesamientos químicos para hacerla más para incrementar su capacidad de uso y se acabó. Muchas de las energías que estamos usando hoy en día con alto nivel tecnológico, por ejemplo la solar, la fotovoltaica, implica captar energía que está tremendamente dispersa, concentrarla y convertirla en energía capaz de hacer trabajo y en muchos casos ver si la podemos acumular, porque la energía solar es fluctuante, el flujo va fluctuando día y noche, invierno-verano, día nublado, día despejado. Lo mismo con la eólica. Los materiales para construir un panel solar o para construir una turbina eólica se construye, esos materiales se necesita petróleo para construir esas turbinas. Por lo tanto, la energía libre que nos queda siempre es muy, comparado con petróleo, es muy pequeña. A pesar que, entonces estamos agarrados ahí. El hidrógeno verde, que se ha hablado por todos lados, el hidrógeno verde vos tenés que romper una molécula de agua, que es una de las moléculas más estables. Ya está Mariana, me parece, que me puede corregir si me mando algún... Es una de las moléculas más estables que hay, o sea, se necesita invertir energía, calentar el agua para poder romper y eso hace que lo que te queda es menos de lo que gastaste. Es como si yo estuviera cazando todo el día, tengo infinitas presas, y yo soy un cazador y tengo infinitas presas. Pero yo tengo que correrlas durante 3 días seguidos, por lo tanto me gasto 10.000 kilocalorías, y cuando cazo una, la presa me retorna 5.000 kilocalorías. ¿Qué quiere decir eso? La fuente de energía es infinita, pero yo me muero en una semana cazando esas presas. El espejismo. ¿Qué papel juega el cambio climático en el colapso que estamos esperando o anunciado? Boca. Yo dos cosas. Uno, no nombré mucho el cambio climático porque para no caer en algo que está muy enfatizado. Para mi gusto, no quiere decir que no sea, yo creo que es clave, que va a ser más complicado de lo que la gente, de lo que incluso los climatólogos piensan, porque para mí lo que estoy viendo es que las anomalías de temperatura se están haciendo cada vez más sensibles a las concentraciones de CO2, o sea, como que cada vez las concentraciones de CO2 cada vez emitimos más lento, o sea, cada vez no es que emitimos menos, pero las tasas de emisión vienen estacionarias o vienen con tendencia a comenzar a declinar por primera vez, pero las temperaturas se siguen disparando. Por lo tanto, vamos a tener un problemón gigante. Si uno piensa que esto sigue así, en 50 años podemos tener
lo que se llaman refugiados climáticos, 2.000 millones de refugiados climáticos. Imagínate que hoy tenemos 200 millones de personas que están migrando y tenemos unos líos tremendos sociopolíticos y de tensión en Europa por los migrantes que alcanzan unos 200 millones, 100 y algo de millones, casi 200. ¿Con 2.000? No me quiero imaginar qué va a ser. Y lo otro es el tema del colapso. El colapso yo creo que también hay que sacarle un poco el drama. Colapso puede tener muchas dimensiones. Puede ser un colapso socioeconómico, puede ser un colapso político, que se desintegran las estructuras políticas, se desintegran las élites. Puede ser un colapso demográfico, sí, también. Pero nosotros ya estamos comenzando un camino de colapso demográfico simplemente manipulando, o no es manipulando, pero sí a través de las tasas de natalidad. Y eso se va a mantener por mucho tiempo, yo creo, mucho tiempo, digo varias décadas. Va a haber un envejecimiento de la estructura poblacional y ya, yo creo que para el 2030, 2040 probablemente ya una baja real en el número de personas, no por una acción de genocidio o algo así, simplemente las sociedades van a empezar a pasar en una forma en transición. Algunas van a empezar antes, otras van a empezar después. Pero las consecuencias sociales no las sé, y yo creo que van a ser complicadas en términos de cómo vamos a manejar un mundo que pensamos que es estable, con países, con políticas, en la región de Occidente con democracias jerárquicas, en las que vivimos, en un mundo en el cual haya tentaciones para sistemas menos amigables, pero que nos solucionan algún problema grave. Ya está pasando, la gente tiende a votar a ciertos candidatos como que le prometen algo rápido, les afecta seguridad, salud, el sueldo, y tomamos esas decisiones sin pensar que la decisión más importante es cómo vamos a controlar de forma democrática los flujos de energía. Para mí eso es clave. ¿Qué decisión tenemos nosotros, por ejemplo, como país, para tomar decisiones? ¿Qué tipo de energía se va a producir o transformar? ¿Dónde? ¿Y qué cosas tenemos que proteger? ¿Y qué no? ¿Quién produce? ¿Y qué producir? ¿Qué consumir? Decisión real. O sea, yo, esta comunidad tomó estas decisiones, porque no se toca, o esto sí se toca, no sé. Era lo que me refería a la tasa poblacional. Porque es negativa en todo el mundo, salvo en África. Por ahora es positiva. Es positiva en casi todo, pero cada vez más. No, han bajado. En algunos países están comenzando a ser negativas. Creí entender que tú tenías como una visión positiva de las sociedades de recolectores. Fundamentalmente yo creo que lo que allí no había era excedentes. Las cosas se empezaron a complicar cuando empezó a haber excedentes, cuando esos excedentes empezaron a ser apropiados por algunas personas. Seguimos en esa situación, hay excedentes y hay quienes se adueñan de esos excedentes. Sí. Buena pregunta, buenísima, tal cual. Es exactamente así. Y eso tiene que ver con la forma de controlar, producir y acumular. Cada vez que hay excedentes que son expropiables, saqueables, como dice un autor, se producen las condiciones, yo diría, ecosistémicas o las condiciones sociales para que se produzca expansión, desigualdad, dominio y básicamente desigualdad dentro de una sociedad y entre sociedades. La respuesta es cómo, produciendo excedentes, como vamos a seguir produciendo durante algún tiempo más, por lo menos, cómo logramos construir sociedades que tengan instituciones de contradominio, como llaman algunos autores, a mí me gusta la palabra, instituciones políticas y consensuadas, democráticas, que actúen como contradominio, frenando la capacidad de acumular excedentes y usar esos excedentes para control político, económico y desigualdad. ¿Cómo hacemos eso? Eso pasó en la condición de ser humano, me parece. No, eso pasó con la agricultura, tal cual. O sea, fue eso. La agricultura de granos generó tal magnitud de excedente que generó de vuelta las condiciones propicias para desigualdad y capacidad de expropiación, de saqueo
Y eso está súper bien estudiado. De hecho, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es un ejemplo de dos culturas muy cercanas, que una es en el noroeste de Estados Unidos, en la frontera entre California y Oregon, y otra en la costa de California. Las dos étnicamente, genéticamente muy similares, una tremendamente desigual, jerárquica, con guerreros, con raíz de saqueo a tribus vecinas, con diferencia, inequidad material enorme, y la otra tremendamente igualitaria, pacífica. ¿Y cuál es la diferencia? Los salmones. Básicamente las tribus del norte de California y del sur de Oregon reciben la llegada anual de los salmones a desovar. Entonces encontró el nacimiento de los ríos donde llegan los salmones, tiene imagínate la cantidad de biomasa que le llega, que es fácil de recoger, que es fácil de guardar porque la secás, y obviamente no es lo mismo que los granos, no los podés guardar indefinidamente 5 o 6 años como un grano de trigo o de arroz, no, pero igual le da un cierto poder y una cierta capacidad y hace que esas diferencias se expresen entre dos tribus que están una al lado de otra, o sea, muy cerca de una tribu, no, de grupo social, va a ser correcto. Es excelente. Una consulta con respecto a la inteligencia artificial y el desnivel de energía o el consumo de energía de la inteligencia artificial, ¿puede gravitar en el colapso o en lo que puede generar esa... acelerar? Yo creo que sí, creo, pero me parece que obviamente la inteligencia artificial no es inmaterial, necesitas servidores, necesitas metales raros. ¿Qué pasa con el litio, por ejemplo? ¿Qué pasa con el litio que se está hablando tanto? O sea, todo material mineral es finito, hay una cantidad finita de litio que si se usa y se degrada, ya después podés reciclar, podés volver a usar, pero cada vez menos, cada vez se va, por la segunda ley de termodinámica, se va degradando cada vez más. Por lo tanto, te mordés la cola siempre por el otro lado. Es inevitable. Y bueno, ni que hablar del agua. Los servidores de inteligencia artificial trabajan a tal velocidad, con tal capacidad que se sobrecalientan, necesitan refrigerarse. Grandes cantidades de agua para refrigerarlo. O sea, como siempre lo mismo. También estamos Siempre lo mismo. Sí, tengo una consulta sobre qué opinás sobre una forma emergente de vincularse con la naturaleza, que en realidad son antiquísimas, basadas en lo que son las leyes de la naturaleza, como la permacultura, y además, ¿qué opinás de la filosofía del decrecimiento? Buena pregunta. No vamos a tener más remedio que volver a prácticas de producción de alimentos que no hagan pedazo el suelo y los nutrientes. Eso es inevitable. Ya estamos con una fragilidad en el suelo cultivado que es bastante alarmante. Por lo tanto, va a pasar. El tema, de vuelta, el problema, que ese tipo de producción genera menos rendimiento por hectárea. Ya somos un bicho grande, de 8.000 millones de personas, que solo podemos, la única explicación para que seamos 8.000 millones de personas es que tenemos un sistema de producción, la Revolución Verde de 1960, subsidiada por energía fósiles, la reacción de Haber-Bosch, o sea, toda la forma de fertilización que tenemos de los suelos y cultivos. Por lo tanto, ahí es una salida, pero vamos a tener que pensar, negociar cómo vivimos, cómo hacemos vivible y morible dignamente un mundo para 8.000 millones de personas, sin toda esa energía que ya no vamos a tener. Y eso es una discusión que vamos a tener que dar una vuelta, no solo decir, permacultura. Yo creo que vamos a, obviamente sí, agricultura orgánica y agricultura de otro tipo, pero no es un camino fácil y va a ser complicado.
dado el tamaño que somos. Sobre el decrecimiento es casi lo mismo. Vamos a decrecer sí o sí. El tema es que uno, desde la economía a veces se plantea que el decrecimiento es algo casi inmaterial. Uno empieza a consumir menos, a reciclar, a producir menos, pero nosotros estamos atrapados por un bicho que es enorme, que es la sociedad global, que tiene, como mostré, tiene esa dinámica expansiva. Desactivarla no es tan fácil, porque vas a tener que degradarte, o sea, alguien va a tener que caer, que usar cosas menos, que dejar de construir cosas que se degraden, ciudades que se vengan, que se despoblen. Imagínate que Roma tenía 1 millón de habitantes. La única explicación para que Roma tuviera 1 millón de habitantes era que traían todo el trigo de Egipto. Cuando cayó Roma, ya no vino el trigo de Egipto, Roma pasó a tener 30.000 habitantes. Ese tipo de cosas que ya sabemos que pasaron es lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, sí, de crecimiento, pero no solo parejo, es una... Pero culturalmente no lo vamos a lograr, entonces. Lo lograremos después de que estemos abajo del todo. No, yo creo que sí es posible lograrlo al unísono, ir decreciendo demográficamente, porque vamos a tener menor natalidad, ir decreciendo en expectativas materiales, ir encontrando formas de organización, que para mí lo clave, formas de organización política y social y de escala territorial diferentes para poder democratizar los flujos de energía, y la producción y el consumo. Hay comunidades que lo están haciendo, lo están empezando a pensarlo, y hay un montón de personas en el área de filosofía, economía, ecología, evolución, arqueología y antropología que están publicando, trabajando, conectándose, hablando con las comunidades, encontrando. Pienso que el decrecimiento se está produciendo ahora, por ejemplo, en la destrucción de Ucrania, un gran granero de Europa, de materiales especiales. Estamos abusando. Siempre política, o sea, pero yo lo que digo que no es, o sea, hoy vivimos en mi opinión, izquierda y derecha no tiene mucho sentido, porque en el fondo uno es crecer para la libertad, el emprendimiento, el desarrollo, el otro es crecer para la equidad, salir de la pobreza, la educación, la salud, lo que sea. Ninguna de las dos es posible. Porque no está en las manos de ningún gobierno, sobre todo en países que no producen energía, poder crecer. Está limitado termodinámicamente por el flujo de energía de hoy, de lo dominante que es el petróleo. Y ahí yo soy, y ayer conversaba con María Moraes, historiadora de economía, que tiene unos trabajos laudelar hermosos sobre la pradera, sobre la ganadería en Uruguay, y tratando de reconfigurar qué es lo que somos como país. Somos una pradera. Todo lo que tenemos y podemos lograr a tener, lo mucho y lo poco, va a ser producto de lo que se crezca en la pradera. Y eso significa repensar. Yo soy de los que creo que la pradera natural, el pastizal natural, es la gran problemática de este país, para poder producir, pero también para vivir con otros. Es necesario volver a llenarla de guasurás, avestruz, ñandús, venado de campo, vacas obviamente. Somos los que somos, estos 3,5 millones que somos, por la pradera, nada más. Bueno, muchas gracias.